diputados y diputadas de la Asamblea de nuestra muy amada República Bolivariana de Venezuela, diputado presidente, compañero Diosdado Cabello Rondón, presente, presente y siempre consecuente. Vicepresidente, diputado Elvis Amoroso, presente y siempre consecuente. Querida camarada, comunicadora social, mujer valiente Tania Díaz, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Compañeros vicepresidentes, Jorge Arriaza y demás vicepresidentes de gobierno, presentes, Héctor Rodríguez, Ricardo Menéndez, Carlos Osorio, Marco Torres, la almiranta en jefa que hoy más bien en la madrugada asumió el despacho de la presidencia y continúa al frente de la vicepresidencia de Soberanía Política y Paz. El compañero Elías Agua no se encuentra presente, el vicepresidente de Socialismo Territorial, porque en este momento se encuentra en Vietnam, trabajando todos los planes de cooperación, presidiendo la comisión mixta con Vietnam. Hermano pueblo de Vietnam, a quien aprovecho de enviar todo nuestro saludo patriótico, bolivariano, humano, al pueblo de Ho Chi Minh, de Nguyen Giap, héroes de un pueblo verdaderamente valiente. Salud. Haciendo frío aquí. Diputados, diputadas, compañeros miembros del alto mando militar, general en jefe Padrino López, comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada. Hoy leyeron un comunicado extraordinario que va haciendo doctrina militar, constitucional, democrática, antiimperialista, doctrina verdadera. Comunicado que hoy compartieron con la oficialidad joven, con los cadetes, en el Seminario Nacional de Pensamiento Militar Bolivariano del comandante Hugo Chávez. Igualmente quiero saludar a los comandantes generales del Ejército, Mayor General Izquierdo Torres, de la Armada, Almirante Jairo Avendaño, de la Aviación Militar Bolivariana, Mayor General Eutimio Criollo, de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Néstor Reverol, y de la Milicia Nacional Bolivariana, Mayor General Rubio Silva. Hermanos, compañeros, y a través de ustedes un saludo a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Diputados y diputadas, hombres y mujeres del pueblo que nos acompañan y que nos escuchan en cadena nacional de radio y televisión, envío un saludo en cadena a toda Venezuela, siendo las 6:30 de la tarde de hoy, 10 de marzo. Diputados del bloque mayoritario de la revolución, del cambio, así lo llamamos en aquella época temprana, el bloque del cambio, cuando en estos espacios estuvimos dando la batalla por la verdad de Venezuela, en aquellos años 2000, 2002, 2003, diputados del bloque opositor de los distintos estados del país. Mi saludo, saludé apenas a 3, 4 de ustedes, pero extiendo mi saludo a todos los diputados y diputadas de la bancada opositora. Igualmente, quiero, el día de hoy, 10 de marzo, es el día del médico, ¿verdad? Y la médica. Un saludo a los médicos del país, que están todos los días
atendiendo a nuestro pueblo en hospitales, ambulatorios, luchando por la salud del pueblo. Un saludo a los médicos presentes aquí, a las médicas, a los que curan el cuerpo y a los que curan el alma, como Cristóbal Jiménez, que con su canto nos trae frescor y oxígeno para vivir. Saludo a todos y a todas. Quiero agradecer, diputado Diosdado Cabello, la gentileza de la Asamblea Nacional al aceptar esta visita oficial, institucional, que estoy haciendo a la Asamblea Nacional en su propio hemiciclo de debate, de trabajo permanente, para entregar de manera directa, asumiendo toda la responsabilidad, esta solicitud constitucional para una ley habilitante que me dé poderes suficientes para defender la paz, la soberanía y el desarrollo íntegro de Venezuela ante la amenaza del gobierno de los Estados Unidos. Una ley habilitante antiimperialista, segunda ley habilitante que vengo a solicitar en base a la Constitución y a la necesidad nacional. Esta ley habilitante surgió como una necesidad. Una necesidad de tener poderes constitucionales que me permitan moverme en el complejo escenario que se ha abierto para Venezuela. El día de hoy he hablado con presidentes, presidentas de América Latina, del Caribe, y puedo resumir en una sola palabra, o en dos, el sentimiento que recorre América Latina y el Caribe hoy, y el mundo, ante la ley aprobada por el presidente Barack Obama contra Venezuela. En primer lugar, es un sentimiento de incredulidad. Nadie puede creer que Venezuela sea una amenaza contra los Estados Unidos de Norteamérica. Y no lo pueden creer porque es falso y es mentira. Venezuela no es y no será jamás una amenaza ni de Estados Unidos ni de ningún país del mundo, porque somos un pueblo noble, de paz, un pueblo pacifista, un pueblo democrático, humanista, un pueblo que tiene una política internacional en búsqueda del entendimiento, la convivencia, la paz de nuestra región y del mundo. Porque somos un pueblo líder en la lucha por la integración, la unión, la paz, la independencia. Incredulidad. Y el segundo sentimiento, indignación. Y alrededor de la indignación, rechazo. Hay un rechazo unánime y general en el mundo a la ley aprobada por el gobierno imperialista de Barack Obama, incluyendo importantes sectores de opinión de los Estados Unidos de Norteamérica, intelectuales, dirigentes sindicales, congresistas, afrodescendientes, hermanos hispanos y latinoamericanos, movimientos sociales, comunidades, que de manera creciente comienzan a expresar su opinión de rechazo y a hacer un llamado a la paz. Incredulidad, indignación, es lo primero que sentimos nosotros cuando supimos esta aberración. Es una aberración histórica, no se puede llamar de otra forma. ¿Saben ustedes, diputados y diputadas, compatriotas que me escuchan, que este conflicto
entre el surgimiento y existencia de un imperio en el norte de América tiene más de 200 años. En los Estados Unidos de Norteamérica se gestó la independencia de la metrópoli británica en la misma dirección y dinámica en que surgió la idea de constituir un nuevo Estado imperial ahora en territorio americano. Es la historia que nos habla y que nos enseña a todos y a todas el propio surgimiento de las 13 colonias independientes por allá alrededor del río Delaware, Filadelfia, lo que hoy es Washington, Boston, Baltimore, Nueva York, las 13 colonias que se independizaron en un pequeño espacio que quizás sea del tamaño de lo que hoy es Venezuela o quizás menos. Y todas sus instituciones que se rebelaron al Imperio Británico fueron constituyéndose con la misma ideología de grandeza imperial y de dominación. Cada una de las instituciones, el ejército estadounidense y su concepto, el Estado estadounidense y su concepto, Estados Unidos de América, suficiente material de discursos y tesis de los fundadores de Estados Unidos, formulando el concepto de lo que debía ser los Estados Unidos de América, como el centro que agrupara a todos los estados y territorios que surgieran de lo que era América entonces. Y el concepto del destino manifiesto, el destino manifiesto que de acuerdo con estas tesis colocaban a la élite que fundaba Estados Unidos y que la iba a dirigir con el destino manifiesto de gobernar América y el mundo. Y las tesis luego de James Monroe, de América para los americanos, y toda la conducta que tuvo la élite estadounidense en contra de la independencia nuestra. Es la verdad de la historia. Los conflictos de hoy no son sino una manifestación de una historia que marca los tiempos de hace 200 años. 200 años de las expresiones proféticas del libertador Simón Bolívar, cuando ya se iniciaba la república, la tercera república bolivariana ya en el Orinoco, en Angostura, y las tropas, nuestras tropas, las tropas de nuestros abuelos, capturaron 2 barcos llenos de armas que venían de los Estados Unidos de Norteamérica a apoyar las tropas españolas. Y a la vez, los enviados del Libertador a buscar armas, pólvora, allá en el norte, en Nueva York, eran capturados e enjuiciados y condenados a 10, 20 años de cárcel. Quienes dirigieron el imperio estadounidense siempre consideraron la independencia del sur como una amenaza a su apetito imperial de apoderarse de nuestras tierras, de nuestras riquezas, como parte del destino manifiesto. No es nuevo que nos declaren amenaza. Persiguieron a Bolívar, lo persiguieron y lo marcaron, enviaron diplomáticos ya formados en el concepto
de su madre británica, a intrigar en todas las capitales en donde se combatía por la libertad y la independencia del sur, hasta allá a Buenos Aires, hasta Santiago de Chile, hasta México llegaron los enviados a mal hablar de nuestro libertador, a calificarlo de el loco del sur, a calificarlo de distintas formas, a quien lideraba la más grande epopeya de libertad que jamás se ha conocido en todos los tiempos de nuestra América. El libertador Simón Bolívar dejó con su capacidad, su inteligencia, dejó marcado su momento histórico sin ningún tipo de vacilaciones. Era su visión del mundo que le tocaba. Y como lideraba esta parte del mundo, desde aquí se empinaba en las más altas cumbres que liberó y podía ver cómo se movían las fuerzas de entonces. No había satélite, ni internet, ni teléfono celular, ni dossier. Le envío un saludo al periodista Walter Martínez, que ha estado luchando por su salud y se está recuperando. Un saludo, dossier, el mejor programa de la televisión mundial. Imagínense ustedes a Bolívar, a Sucre viendo dossier. Él era su propio dossier y podía ver lejos. Además, porque de estas tierras, de este mestizaje, ha surgido una fuerza mágica, espiritual, que ni los españoles ni los gringos pudieron comprender cuando fue Imperio España y ahora este imperio. No lo podrán comprender. Diputado Zambrano, compañero, diputado. Stalin González, diputado. Pizarro, no nos podrán comprender nunca desde el norte. Esta fuerza que nos mueve, que nos lleva, esta pasión, este amor, este sueño que ha completado varias etapas de nuestra historia. No podrán nunca los que confabulan y se conjuran para repartirse nuestras riquezas a nuestras expensas y pretenden amenazarnos para que nos arrodillemos. Ni se arrodilló el libertador Bolívar cuando le tocó enfrentar las amenazas del enviado Irving de Washington, ni nos arrodillaremos jamás nosotros frente a este imperio arrogante que agrede y amenaza a Venezuela entera. Decía el libertador, esto es muy importante, son 12 minutos para las 7 de la noche y a esta hora hay muchos niños, niñas llegando a su casa, jóvenes del liceo, estudiantes universitarios. Aquí al frente tengo el rostro maravilloso, conmoviéndome desde su alma eterna, de Robert Serra, joven venezolano, mártir de la Revolución Bolivariana. Honor y gloria a Robert Serra, mártir, que le tocó partir temprano como los mártires que vienen a traer su luz y se despiden. A esta hora es importante estimular el debate con nuestra juventud sobre la historia grande. Un pueblo que conoce su historia y que la usa como base es un pueblo que tiene garantizado su grandeza.
que tiene garantizado ser dueño de su futuro. Un pueblo que desconoce su historia, sencillamente cae indefectiblemente en los ciclos de dominación, dolor, como nos tocó a nosotros durante tantas décadas, tantos años. Una de las virtudes de nuestro comandante Hugo Chávez, sin lugar a dudas, fue rescatar la historia de la patria y convertir la historia en fuerza viva de impulso hacia el futuro. Hizo sentir orgulloso a los venezolanos y orgullosas a las venezolanas de nuestra historia, de Bolívar, de Guaycaipuro, de Sucre, de la bandera tricolor, de las 8 estrellas, del escudo, del caballo indómito galopando hacia el futuro libre. Nos hizo sentir orgullosos, orgullosas. A todos, a los que aplauden y a los que no aplauden. Nos redescubrió el mundo de la patria y sus símbolos y su historia y su grandeza. Por eso, para solicitar esta ley habilitante, creo necesario abrir el debate sobre nuestra historia, reabrirlo, dinamizarlo a todo nivel, elevar un debate de altura sobre la historia, sobre el presente y sobre el futuro. Decía el libertador Simón Bolívar, en una carta a Santander, el 23 de septiembre de 1822, por allá por el sur, ya estaba con las tropas libertadoras en el sur. Qué grande Bolívar, ¿verdad? Caracterizando el mundo que veía ya, cerca de llegar a la cúspide de la victoria. Decía, comillas, cuando yo tiendo la vista sobre la América, la encuentro rodeada de la fuerza marítima de Europa. Quiere decir, circuida de fortalezas fluctuantes, de extranjeros y por consecuencia de enemigos. Era el tiempo de la Triple Alianza en Europa. Y de los que decían que volvían a América a reconquistarla. Una vez derrotada España, venían a repartirse nuestras tierras. En aquella época era vulgar el imperio, los imperios. Hoy usan el guión de Hollywood para maquillarse y para disimular. Dicen luchar por los derechos humanos y por eso bombardean Libia e Irak. Y matan millones de hombres y mujeres en el mundo para defender los derechos humanos de los que matan. Pero en CNN, en Fox News, salen como grandes demócratas y son genocidas. Dice el libertador más adelante, después hallo que está a la cabeza de su gran continente americano una poderosísima nación muy rica, muy belicosa y capaz de todo. Fueron las primeras alertas del libertador. Ya estaba viviendo la realidad de que Estados Unidos no reconocía nuestra independencia, no la acompañaba, las élites. Mandaba armas para las tropas españolas, apresaba a los patriotas que iban a buscar armas y pertrechos en los Estados Unidos y los condenaba. Es largo este debate entre amenaza y agresión. Igualmente, en otra carta a Santander, el 13 de junio de 1826, le escribe desde el Magdalena, Santander, así, yo recomiendo a usted que haga tener la mayor vigilancia sobre estos americanos que frecuentan las costas, son capaces de vender a Colombia por $1, pendiente de los lobistas que ya venían de Washington a mal hablar del libertador y a ofrecer, a engañar, a comprar, a manipular para dominar nuestras tierras. No le faltó razón al libertador, luego de todos los hechos históricos del asesinato de Sucre, de su propia muerte el 17 de diciembre de 1830,
de su perdón y su negativa a fusilar a Santander, luego de que Santander preparó el asesinato de Bolívar. Cuando volvió de Europa, Santander entregó a Colombia a las élites de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la historia. Más adelante el Libertador, caracterizando su momento como un profeta, decía, 7 de octubre, en relación, respondiéndole una carta a Bautista Irving, agente especial de los Estados Unidos que vino a conversar con Bolívar, y le decía: no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela. Bolívar, el Orinoco, defendiéndoles contra España, ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra todo el mundo entero si todo el mundo la ofende. Simón Bolívar, 1818.